Dice así la bendita, eterna, gloriosa palabra del Señor de la manera siguiente, y lo leemos. Porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia, según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, y a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lenguas, y a otro interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Tome su lugar. El versículo 8 lo explicamos el viernes, ¿cierto? Cuando el Espíritu de Dios da el don de palabra de sabiduría, cuando Dios da a través de su Espíritu la palabra de ciencia, que no es más que ciencia, en el original es conocimiento. La capacidad, la habilidad de parte de Dios, no tuya ni mía, sino habilidad y capacidad de parte de Dios de conocer o saber lo que humanamente usted no puede saber. Don de ciencia. ¿Usted quiere saber la explicación de esas dos? Vaya a nuestras páginas en su tiempo libre y ahí escucha la primera parte, que ahí explicamos que con hora y media, ¿verdad? Esas dos. Hoy nos toca a otro, dice, es dado por el Espíritu Santo el don de fe. Diga conmigo, el don de fe. Don en español don se lee en español la traducción, pero la palabra en original de don es regalo. ¿Cuál es? Regalo. Dios, en su gracia infinita, a través de su Espíritu Santo, también dice, imparte el don de fe, o el regalo de ¿qué? De fe. ¿Cuál es este don de fe? Es una capacidad que Dios da a través de su Espíritu Santo a ciertas personas para creer y confiar en Dios, aún en las extremas y grandes dificultades de la vida. ¿Quién fue uno de los hombres de Dios que tenía este don de fe? Ahí lo dijeron, 3 letras, Job. Este hombre, a pesar de la extrema situación, porque ¿quién ha perdido aquí 10 hijos? ¿Quién ha perdido por lo menos unos 100 millones de dólares? Estoy calculando más o menos las riquezas que él tenía. Porque él no tenía pedacitos de oro, ellos tenían lingotes de oro. Por eso estoy dando un estimado más o menos. Pero ese hombre, a pesar de su grande circunstancia, todavía mantuvo su fe en Dios. El don, por eso dice regalo. ¿De dónde viene? Sí, es una capacidad que no es tuya. Está la otra fe que nosotros desarrollamos por la palabra. La fe viene por el oír, y el oír por la palabra, que también es fe en Dios. Pero este don de fe es una capacidad, un regalo que Dios da a ciertas personas. ¿Sí me explico? Que manifiestan ese fruto de ese don cuando extremas circunstancias vienen a su vida y ellos actúan como que si no están pasando absolutamente nada. O sea, es una fe increíble. No es humana. ¿Viene de parte de quién? De Dios. Está la otra fe, que es la que usted y yo tenemos que desarrollar, producto de escuchar ¿qué? La palabra de Dios, porque eso es lo que dice la Biblia. La fe viene por el oír
¿Y el oír qué? Por la palabra de Dios. Entre más mensajes usted escucha, entre más palabras usted escucha, entre más usted viene a la casa de Dios, no a entretenerse, sino a escuchar, a servir a Dios, a agradecer a Dios, a honrar a Dios, glorificar a Dios, a exaltar a Dios. Entre más usted escucha palabra del Señor, usted más fe va a adquirir. Porque la fe a mi vida, la Biblia, la palabra de Dios a mi vida, aumenta la fe cada día en mi vida. No sé si en la suya, pero así es. Cada palabra de Dios que Dios nos da, que Dios me da o que usted escucha, su fe no sigue igual. Su fe sigue que lo que los discípulos le dijeron a Jesús: Señor, aumentanos la fe. ¿Qué le dio Jesús? Palabra. ¿Qué le dio Jesús? ¿Qué les recetó Jesús? Palabra. Porque la fe viene por el oír. ¿Y el oír qué? En nuestra vida de hijo de pastor, que es toda la vida que he sido hijo pastor, combinado con pastor, he visto que las personas más preocupadas, las personas más ansiosas, las personas más afanadas, las personas que siempre andan estresados, son personas que no les gusta mucho la palabra de Dios. Solo 2 amenes subieron. ¿Quiere que se lo repita? O mejor repítalo usted lo que yo dije. En toda mi vida de hijo de pastor combinado con pastor, he observado, analizado que los cristianos más preocupados, los cristianos más ansiosos, los cristianos que se lo pasan solo en penas y lágrimas, no me van a interpretar. Hay lágrimas buenas y hay lágrimas que no son buenas ante Dios. Pero esas personas que solo se la pasan así, son personas que no les gusta la palabra de Dios. Los discípulos dijeron: Señor, aumentanos la fe. Y los discípulos pensaron que Jesús les iba a hacer esto: reciben el nombre de Jesús. Bueno, no en el nombre mío, ¿eh? Porque él era Jesús. Recíbela. No. Jesús le dio palabra. Porque la fe viene, ¿qué? Si yo no he recibido el don de fe, tengo que ir ¿a dónde? A la palabra. A la palabra. Si hay algo una de las cosas que me encantó crecer con mi padre, es que ese hombre le gusta más la Biblia que la pizza. Le gusta más la palabra que la comida. ¿Sí? ¿Cuánto se tarda uno para comer? 30 minutos, ¿no? Aproximadamente. Hay quienes que son bien rápidos, en 5 minutos comen. O en 2, fueron soldados. Y hay quienes que el caldo de res se les hace hasta burbujas por lo tardado que comen. Pero digamos 30 minutos se tarda uno para comer. Ese hombre pasa horas y horas y horas. No porque me contaron, no. Yo viví con él. Y siempre me preguntaba de niño y de adolescente: ¿cómo es que no se aburre? Y ahora me pasa a mí. Porque ahora entiendo por qué le apasionaba tanto leer la palabra de Dios. Si, hermano, si eso produce fe en tu vida, y entre más fe tú tienes, más depende de Dios. Y entre más depende de Dios, tú vas a ver más milagros que cualquier otra persona. Tú vas a ver más la gloria de Dios que cualquier otra persona. Sí. No sé si escuchó la última parte. Por cuanto la palabra produce fe, es lógico que la fe te va a hacer ver más a ti que a cualquiera la gloria de Dios. Y la gloria de Dios es la que trae el poder de Dios. Ese anciano que devora la palabra por horas y horas, por día, no por semana, por día. Un día iba en la bicicleta, mi sobrina iba en la parrilla, iban cruzando un puente y no sé qué pasó, creo que una tabla ya estaba muy vieja, hermano, y se rompió y ¡fua! Para abajo del puente.
con la bicicleta y la sobrina, bueno, nieta de él, sobrina mía, en la parrilla de la bicicleta. Los dos van para abajo. Y mire, cuando bajamos en la parte de abajo del río, estamos hablando, si usted conoce los metros, unos 15 metros, pies, unos 45, 50 pies. Hermano, ni que usted fuera Batman, que no le pase nada para caerse. Los dos se levantaron como si nada del suelo. Permíteme. Y como cuando uno es hijo, uno está bajo la cobertura de los padres. Dios no te va a demandar a ti la fe. Es de acuerdo a la fe de los padres. Conforme los hijos van a estar cubiertos, ya sea con bendición o maldición. Yo sé que esto no lo va a entender usted a los 15 años de cristiano. Lo va a entender hasta los 30, 40 años de estudiar la palabra. No de cristiano, de estudiar la palabra. Esta es la razón por la cual, ahí está la respuesta por la cual un joven tan íntegro, tan puro como Jonatán murió. Cuando él era un joven íntegro, un joven obediente a Dios, etcétera, etcétera. Pero ¿por qué murió juntamente con su padre el día de esa guerra? Ahí está la respuesta. Él todavía estaba bajo la cobertura de su padre. De su padre. De acuerdo a cómo estén los padres delante de Dios, así va a ser la bendición de los hijos. Benditos si los padres están bajo la voluntad de Dios. Pero los hijos, si los padres están siendo inicuos, están siendo desobedientes, rebeldes, los hijos van a pagar. Obvio, Jonatán está en la presencia de Dios, pero ahí se da cuenta uno el poder que Dios le da a los padres en cuanto a los hijos, cuando los hijos están bajo su cobertura, bajo su techo. Ya estando fuera, ya ellos son independientes y Dios demanda de cada uno de ellos independientemente. Ya los padres ahí no tienen absolutamente nada que ver. ¿Por qué le cuento esto? Vivíamos en un segundo piso y una de mis hermanas tenía como unos 9 años de edad. Estaba jugando con otra, mi hermana, de esconderse. Y en esa última grada ella quiso esconderse así de mi otra hermana y como que dio un mal paso y de la última grada se cayó abajo a un piso de cemento, de espaldas. Pero mi hermana todavía estaba bajo la cobertura de ese hombre. De espaldas de un segundo piso cae a un piso de cemento. Esa hermana nunca ha tenido que ir al hospital para que le hagan una cirugía o operación en sus costillas o en su cintura. Salió de ahí como si nada, como que haya caído en paracaídas y abajo le hayan puesto 4 colchones. En ella se cumplió lo que dice la Biblia: sus ángeles mandará para que te guarden. Le digo esto como prueba de que el hombre que se deleita en la palabra, como dice Salmo 1, será como árbol plantado junto a corriente de aguas. Dará su fruto a su tiempo y su hoja, ¿qué dice? No cae. ¿Sabe qué significa dará su fruto a su tiempo? Nadie le robará su bendición, porque esa bendición está garantizada para él de parte del que está allá arriba. Y cuando él dice yo bendigo, nadie puede maldecir. Nadie. Entonces, obvio, el hombre y la mujer
que disfruta, se deleita más en la palabra de Dios, va a crear más fe en su vida que cualquier otra persona que no le agrada, que le aburre, se duerme, etcétera, etcétera. Una anciana que me llamó, eso ya lo saben ustedes, pero hay algunos aquí que no lo saben, que me dijo: pastor, me encantan sus predicaciones, viera que me duermo con ellas, me dijo. ¿Qué le dije yo? Se duerme. Yo soy su Alka-Seltzer, entonces su Tabsin, su Tylenol. No, hermana, así no. La palabra no es para dormirse, la palabra es para deleitarse en ella, para estar despierto. ¿A poco ustedes, muchachos, se duermen en un partido de Real Madrid o Barcelona? ¿Verdad que no? Ahí están, que sacan bien desvelados, pero ahí están con las pepitas bien abiertas. El que se deleita, aunque tenga sueño, ahí está despierto. A veces estoy leyendo yo un libro de los tempranos 1900 o los 1800, hermano, y estoy bien desvelado y son 1, 2 de la mañana, pero está tan bueno, yo ahí me quedo hasta que lo termino de leer. ¿Por qué? Porque lo que te apasiona, lo que te deleita, a ti no te importa el precio que pagas o que pagues. No te importa. Por supuesto. Pero es la verdad. La fe viene por él. ¿Qué clase de oír? ¿Chapulín colorado o la palabra? La palabra. No, con el chapulín se va a reír nada más, pero no va a adquirir fe. Con la palabra usted sí va a adquirir fe. Y esa fe le va a dar ventaja a usted sobre los demás. Porque ¿qué dice la Biblia? ¿Qué es lo que agrada a Dios? La fe. Sin fe es imposible agradar a Dios. Y si usted agrada a Dios, usted tiene mayores posibilidades de ver la gloria de Dios. Y la gloria de Dios es la que trae los milagros de Dios. Entonces, está clara la palabra del Señor. Obvio, conforme la Biblia vemos que hubieron pocas personas en la historia de la vida que Dios le dio este don. Sin necesidad de ¿qué? De leer o estudiar la palabra de Dios. Es un don dado por Dios, es un regalo. Usted mira, yo quisiera ese regalo, ese don. Pastor, ¿cómo lo puedo obtener? Usted quiere gratis todo. Usted quiere fácil. Ni yo me he atrevido a pedírselo al Señor. Porque ese dice, Dios lo da a quien quiere y cómo quiere. Entonces, ¿cómo yo le pedir algo que yo ya sé que Dios lo da a quien Él quiere? ¿Quiere que Dios me avergüence? Lee mi Biblia, mijo. Yo lo doy a quien yo quiero. A quien yo quiero. Entonces, ¿cuál es mi trabajo? Desarrollar fe a través de la palabra de Dios. Tengo que comer más la palabra, disfrutar más la palabra, escudriñar más la palabra. No sé cuántas veces leyó toda la Biblia el año pasado usted, en el 2023. Escuche ese silencio. Mínimo la tendría que leer una vez en el año. Mínimo. Haga la cuenta en todo el año. ¿Cuántas libras de comida comió? Comparado a cuántas páginas de la Biblia leyó. Y ahí saca usted sus cálculos. ¿Por qué a veces no tenemos los resultados que a veces nosotros deseamos? Se recuerda que el viernes le dejamos una tarea. ¿Cuál fue? Que leeran el Salmo 119 para que vea, hay un conjunto de hombres apasionados por una sola cosa. ¿Cuál era? La palabra de Dios. La palabra de Dios. Es increíble la revelación que hay ahí de hombres que se apasionaban por la
palabra de Dios. Es lindo. Vamos al siguiente. A otros, dones de ¿qué? De sanidades. A otros, dones de sanidades. Escuche esto. Es el único don que aparece aquí, que aparece en plural. ¿Cierto o no? No dice don de sanidad, dice dones de sanidad. Quiere decir que existieron varias categorías o niveles en los cuales Dios impartió a través de su Espíritu a hombres de Dios. ¿Por qué digo impartió? Déjeme explicarle lentamente la historia de este don, porque si no, lo voy a confundir. Y aquí donde me malinterpretan algunos. El pastor no cree en sanidades. Me malinterpretan, porque no escuchan toda la enseñanza. Este don de sanidad, Dios lo impartió a hombres de Dios en diferentes etapas de la historia del ser humano. Cuando Dios inició la era profética con Elías y Eliseo, Dios impartió este don. ¿El don de qué? De sanidad. Elías o Eliseo venía, moría alguien, lo resucitaba. O estaba enfermo, lo sanaba. Eliseo también recibió el don de hacer milagros. Imagínense, aparte del de sanidad, el hacha, si había ¿qué? Había caído en el agua, una profundidad, no se miraba nada. No habían instrumentos como hoy, ¿verdad?, que puede ver usted bajo el agua. ¿Cómo le hizo ese hombre? Nada más el palo del hacha lo pone así en el agua y el hacha de metal flota. Mire qué milagro ese. Pero no era capacidad de él, era un don de Dios de hacer milagros. Ahora estamos hablando aquí ahorita del don de sanidad. Dios se lo dio a los iniciadores, pioneros de la era profética, como lo fue Elías y Eliseo. Usted sigue más adelante y estudia la segunda, tercera generación de profetas, como lo que fue Daniel, Oseas, Joel, Amós, Abdías, Jonás, Miqueas, Nahum, Isaías, Jeremías, etcétera, etcétera. Toda esa generación ya después de Elías y Eliseo ya no tuvieron ese don. Ya no lo tuvieron. Es más, Eliseo en sus últimos años, Dios vino y le extrajo el don de sanidad. Ya no lo tenía. ¿Cómo? Ahí está en la Biblia. Lo que pasa es que no la he leído. Ahí está en la Biblia. Eliseo, dice la Biblia, enfermó con una grave enfermedad. Él sanó a otros, resucitó a otros, pero él ahora ya no se puede ¿qué? Sanar. ¿Y qué dice la Biblia? Y así murió enfermo. Entonces vemos que tanto en el principio de la historia del don ¿de qué? De sanidad, Dios en los últimos años del ministerio de ellos extrae ese don. Ahora Dios empieza la era del Nuevo Testamento, la era del Evangelio, del reino de Jesucristo, a través de Jesucristo, a través de los apóstoles o los discípulos, como usted le conoce, y vemos nuevamente ese don ser ¿qué? Manifestado. ¿El don de qué? De sanidad. Pedro resucitó muertos. El don de milagros o el don de fe, caminar sobre su sombra, dice, sanaba a los enfermos. Luego Pablo, que fue el último de los apóstoles,
llamado y escogido directamente por Jesús, a él también en su gracia le da ese don. Le da ese don, al igual que Eliseo, que fue el segundo y el último que recibió ese don de los profetas en el tiempo pasado. Pablo, como la segunda generación ya de discípulos o apóstoles, él también recibe ese don, pero vemos que ese don Dios lo extrae también en sus últimos años de ministerio. Si no lo cree, ahí está la Biblia también, nada más que no lo han leído muchos. Que tengo oídos para oír. Y para aquellos que están escépticos y no lo creen, yo tengo pruebas bíblicas, que eso es lo que vale más que nuestra opinión. Y vamos a ir a Filipenses 2:27. Vamos a empezar desde el 25. Mas tuve por necesario enviaros a Epafrodito, mi hermano y colaborador y compañero de milicia, vuestro mensajero y ministrador de mis necesidades, porque él tenía gran deseo de veros a todos vosotros, y gravemente se angustió porque habías oído que había ¿qué? Enfermado. Pues en verdad estuve enfermo, a punto de morir, pero Dios tuvo misericordia de él, y no solamente de él, sino también de mí, para que yo no tuviese tristeza sobre tristeza. ¿Lo pudo sanar Pablo? Ya no lo pudo sanar. Pero ese no es el único versículo que yo tengo. Vamos a 1 Timoteo 5:23. Timoteo, uno de los discípulos del apóstol Pablo, estaba sufriendo graves dolores en su estómago, en su vientre. Y vamos a ver qué hace Pablo con su discípulo. ¿Estamos listos? Ya no bebas agua, sino usa de un poco de vino por causa de tu estómago y de tus frecuentes enfermedades. ¿Lo pudo sanar Pablo? Ya no pudo. El don ya no estaba en él. Porque el don nunca ha sido de nadie. Es don del Espíritu. Él lo da a quien quiere, como quiere y el tiempo que quiera. ¿Quién es el dueño? Dios, a través del Espíritu Santo. Nunca. El error del creyente es pensar que porque recibió un don, yo tengo, yo soy. No. Se lo demostró a Eliseo. ¿Y se lo demostró a quién? A Pablo, que no era de ellos. Dios lo impartió. Dios se los regaló para un tiempo específico. Eliseo fue el último de los profetas que tuvo ese don, pero en sus últimos años Dios viene y extrae el don. Pablo fue el último de los profetas que fue llamado por el Señor Jesucristo, y en sus últimos años también vuelve a hacer lo mismo que hizo ¿qué? Cientos y cientos y cientos de años atrás. Volvió a repetir Dios la historia. Solo para que se dé cuenta que ese don de sanidad fue un don temporal. ¿Un don qué? Temporal. Usted ve todos los profetas después de Eliseo, no tuvieron ese don de sanidad. Jeremías, lo único que se encargó Jeremías fue predicar, 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 predicar y predicar. Joel, Amós, Abdías, Jonás, profetizar, profetizar, predicar, profetizar, predicar, profetizar, predicar, profetizar, pero no anduvieron haciendo ¿qué? No anduvieron haciendo sanidades. Una sanidad esporádica vemos con Isaías, ¿se recuerda? Pero no es de que era como los apóstoles de todos los días, montón de enfermos sanos y muertos resucitados. Isaías, ¿se recuerda el caso con Ezequías? Estaba bien enfermo, y a través de Isaías Dios le da
la sanidad. Pero es un caso, ¿qué? Especial. ¿Cómo un caso especial hoy en nuestra vida? Dios puede usar tu vida para orar por alguien y esa persona sanar. Pero eso no quiere decir que tú tienes, ¿qué? El don de sanidad. Si tuvieras el don, váyase al Ventao y todos sanaran. ¿Sí me explico? Mire, la sombra, esta es mi sombra. Digamos que yo soy Pedro. No dice la Biblia que unos enfermos sanaban y otros no, no, no. Quien tiene el don, todos sanan. Todos sanan. Jesús le dijo muy claro, específico, pero la iglesia lo ha malinterpretado. A los discípulos les dijo: vayan y resuciten muertos, vayan y sanen enfermos. No me dijo a mí Jacob Mirón, ni a usted tampoco. ¿A quién fue? A los discípulos. Hermano Manuel, si usted le dice a su hijo: vaya y saque $1,000, y porque yo escuché, yo me le voy a adelantar a su hijo y yo voy a sacar los $1,000 en vez de su hijo. Si usted a su hijo es que le está autorizando sacar los $1,000. Por eso mire, hoy los falsos profetas se quiebran la cabeza deseando resucitar un muerto. Y por eso algunos han recurrido ¿a qué? A las trampas, a lo chueco. Le pagan a alguien para que se haga el muerto y lo resucitan. Es triste, pero han llegado a ese extremo para ganar adeptos, ganar multitudes. Es increíble. Es a ellos que Dios les dijo, Jesús les dijo: vayan y resuciten muertos, sanen enfermos. Eso se llama don. Por eso que la sombra sanaba, no dice a algunos, a todos. Y no importase la gravedad, no importase si le faltaba un brazo, si le faltaban 5 dedos, no importase si le faltaban los 2 ojos, si le faltaba una oreja. Todo se creaba en ese momento. Eso se llama don de sanidad. Muchos milagros que usted ve hoy con televangelistas no son milagros, son casualidades. Tenía un dolor y se me fue. El dolor en cualquier momento se le va a uno. Milagros de sanidad que hacían los apóstoles y Jesucristo, hermano, en vivo el brazo crecía. En vivo la mano que estaba seca empezaba ¿a qué? Esos son milagros de sanidad, no casualidades que dejan dudas en la mente, en el ser humano. Milagros. Imagínense, todas las mujeres estaban llorando por la muerte de una costurera, ¿se recuerda? Llega Pedro y la levanta de ahí de la muerte. Ese es don. Eso es don. Eso es don. No eran casualidades. No eran casualidades. ¿Envidio yo a ellos porque ellos tuvieron el don y yo no lo tengo? No. ¿Sabe por qué? Porque sé lo que dice la Biblia: Dios lo da a quien quiere. No tengo por qué crear envidia, porque el que tiene amor no tiene envidia, dice la palabra. El que tiene amor no tiene ¿qué? Envidia. El que vive en amor no camina envidiosamente. Yo tengo que alegrarme y conformarme que un hombre como Pedro, como Pablo, que Dios los usó grandemente. ¿Sí me explico? Pero en el caso de Pablo, que fue el último de los apóstoles, ¿qué vemos aquí? Ya en sus últimos años de ministerio, Dios viene y extrae el don y regresa ese don al Espíritu Santo. ¿Qué le recomendó Pablo a Timoteo entonces? Ven y voy a orar por ti. Ya no pudo. Ya el don ya no estaba en él. Pero ¿cree usted que es el único versículo que tengo, aparte del que ya le dije, los 2 que ya le dije? No. Vamos a 2 Timoteo. Muchos están en silencio, eso es bueno, porque están analizando si la palabra tiene razón o su razonamiento.
Vamos a empezar de 19. Salúdame a Prisca y a Aquila y a la casa de Onesíforo. Mire, ¿para qué buscar nombres tan lejos? Aquí están, hombre. Las que van a tener un varoncito, mire, Onesíforo. Que todos quieren nombres americanos, ¿verdad? Franklin, Davidson, Roosevelt. Ahí está uno, Onesíforo. Si ya tiene un hijo que se llama así, ahí está el otro, Erasto. Dice, Erasto se quedó en Corinto y a Trófimo dejé en Mileto. ¿Cómo lo dejó? ¿Cómo lo dejó? Oh, no me lo pusieron en la pantalla. Y a Trófimo dejé en Mileto. ¿Cómo lo dejó Pablo? No todos lo quieren leer, como que no lo creen que está en la Biblia, ¿verdad? ¿Cómo lo dejó Pablo? Enfermo. Esto va a ayudar a muchos creyentes que se ha dejado creer por los falsos evangelistas y predicadores. Dicen, noche de milagros. Ya no tienen el don de sanidad para proclamar dicho edicto o dicha declaración. Dios usaba al hermano J. Ávila en sanidades, pero él no tenía el don. Si hubiera tenido el don, los 1000 que pasaron al frente para ser sanados hubieran sido sanados. Dios lo usaba para sanar personas, pero él no tenía el don de sanidad. Nadie, después de Pablo, grábeselo, nadie lo ha tenido. Así vivamos otros 1000 años más, nadie lo va a tener. Después de Eliseo, que fue el último de la era de los profetas, ningún otro profeta después de él lo tuvo, hasta que vino Jesucristo. ¿Hasta que vino quién? Jesucristo, que fue el iniciador con los apóstoles de la era ¿qué? Apostólica. Después de Pablo, al igual que después de Eliseo, nadie lo ha tenido. Si lo tuviera, ¿sabe qué? Los hospitales estuvieran ¿qué? Vacíos. Y en las iglesias de ellos no hubiesen ¿qué? Enfermos. ¿Tiene lógica? Si tuvieran el don. Porque la sombra sanaba no a algunos, sanaba ¿qué? A todos. Si en esa avenida donde Pedro caminaba habían 2000 enfermos, los 2000 sanaban. Pero por falta de estudio, por falta de pagar un precio, por analizar la palabra de Dios, nos dejamos creer muchas cosas. Y creemos que tal persona tiene el don de sanidad. Y allá van 40,000 enfermos y se sanan de esos 40,000. Algunos, que el 1%, 2%, pero fueron personas que creyeron o tuvieron fe en Dios. Aquellos que van por la fe en el predicador no reciben nada, porque eso es idolatría. Eso es idolatría. ¿Qué dijo Pablo? Pablo no se dejó idolatrar. Él prefirió rasgar ¿qué? Sus vestiduras. Lo querían declarar un Dios por los grandes y potentes milagros que Pablo hacía. Pablo, mire, no necesitaba estar cerca del enfermo, de larga distancia sanaba a Pablo. Pero Pablo mismo experimentó cómo el ser humano, eso de idolatría no se les saca del corazón bien fácil. Sabe que así como en las religiones hay idolatría, en el cristianismo hay mucha idolatría también.
Idolatría es cuando usted atribuye a alguien que no es Dios atributos de Dios. Eso es idolatría. Y yo creo que esa es la razón por la cual Dios a Eliseo en sus últimos años le extrae el don. Por eso es la razón por la cual yo creo que al apóstol Pablo en sus últimos años le extrae también ese don de sanidad, y de ahí en adelante nadie más lo ha tenido. ¿Por qué? Por dos razones. Número uno, Dios dio ese don a Elías y Eliseo porque eran los iniciadores de una era. Dios dio ese don a los apóstoles porque ellos también eran los iniciadores de otra era, la era de la era de la gracia. Aparte de eso, Dios le da esos dones para poder dar testimonio de que esos hombres venían y habían sido llamados ¿de quién? De Dios. Eso es todo lo que Dios necesitaba. Para cada iniciador, para cada pionero de cada era, Dios los usaba así poderosa y grandemente para dar testimonio que lo que estaba Dios iniciando venía ¿de dónde? De Dios. Si usted se da cuenta, todas las demás religiones no pueden darse el lujo de decir eso o contar eso. Nuestra religión empezó con esos potentes y gloriosos milagros. No puede. El cristianismo sí puede decir que inició con esas grandes señales y milagros, Dios dando testimonio que ese inicio, esa era cristiana, era dirigida de parte de ¿quién? De Dios. Pero si usted se da cuenta, la gran comisión que Jesús dejó antes de irse al cielo fue de hacer sanidades, hacer milagros. ¿Cuál fue la gran comisión? Ir por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será ¿qué? Esa es la gran comisión. ¿Incluye ahí Jesús vayan a sanar? No. Vayan a predicar. En la otra dice id y haced discípulos, ¿cierto? A todas las naciones. Pero tampoco dice ahí y vayan a sanar. Ese es el mandato, la gran comisión de nuestro Señor. ¿Qué? La comisión de sanidad Dios se la dejó a sus apóstoles. Pero ahora nosotros nos quedamos evangelizando el mundo. Porque mire, más que la necesidad de ser sano de un cuerpo, la necesidad más grande que existe en el ser humano no es la sanidad del cuerpo. Porque la sanidad del cuerpo es temporal. La enfermedad del cuerpo es temporal. Pero la enfermedad del alma es eterna. La enfermedad del cuerpo es temporal, pero la enfermedad del alma es eterna. Por eso Jesús en la gran comisión no incluyó sanidades. No dijo vayan ustedes los que van a ir a todo el mundo. Que Dios cuando dijo eso miró hacia adelante, miró hacia el tiempo de hoy. Jacob Mirón vaya y predique. No dice vaya Jacob Mirón y sane. Vaya y predique. La sanidad es un bonus que Dios da. ¿Sí me explico? Pero no como promesa absoluta. ¿Sí me explico? Dios lo puede hacer. Yo, Jacob Mirón, no lo puedo hacer. Dios sí lo puede hacer. Si usted busca el rostro de Dios, si humilla delante de Dios y busca el rostro de Dios, Dios lo puede sanar. Porque Dios es el mismo ayer. Dios sanaba ayer. Dios puede sanar hoy. Dios puede sanar mañana. Él sí tiene el poder. Él sí tiene el don absoluto. Él es la fuente. Por eso cuando yo tengo un problema, una enfermedad, no voy con un hombre. Voy con ¿quién? Con Dios. Porque un hombre nada más puede hacer lo natural. Pero el que está allá arriba, él puede hacer lo sobrenatural. ¿Alguien quiere pasar por Trófimo? Que lo dejaron por ahí.
Dice, a Trófimo lo dejé en Mileto enfermo. Entonces, la palabra de Dios está bien clara. La palabra no trae confusión. Nosotros nos confundimos. ¿Sabe por qué? Con leer 4 párrafos de la Biblia queremos entenderla toda. ¿Podría usted manejar un avión leyendo nada más 4 hojas del manual? No. Le pasaría como Cantinflas cuando está ahí arriba con el avión. Y el otro pobre era igual de aprendiz que él. Es imposible. Imposible. ¿Sabe a qué comparo yo a muchos cristianos? Como aquel que va a pedir trabajo y le dice el dueño, ¿y usted qué sabe hacer? Mire, yo sé un poquito, dice, de poner carpeta, un poquito de pintura, un poquito de hacer cercas, sé un poquito de electricidad, Y el patrón le dice, mire, pare. Yo no quiero aquí, no necesito, quiero saber cuál es su especialidad. ¿En qué se especializa? Yo no quiero que me haga un montón de cosas a medias. Quiero que me haga una sola cosa, pero bien hecha. Ese es el problema. Un día, no voy a decir en la casa de quién fue, pero fue en la casa de un familiar mío. Trajo a alguien para ponerle el piso porque dijo, me dio un buen precio, me dijo. Más barato, el precio más barato. ¿Cuánto? No creo, suena demasiado barato, le dije yo. Ya después que llegué a dejar a alguien y miro para abajo, hermano, el piso, uno estaba así, el otro estaba acá, el otro estaba aquí, el otro estaba acá. Y usted tenía que tener cuidado para caminar y, oye, ¿y esto qué es? Le dio pena, le dio vergüenza. Tenía razón. Que lo barato sale, ¿qué? Trajo un aprendiz que sabía hacer 20 cosas, pero a medias. Así hay mucho cristiano que se atreve a ir a un micrófono de la radio, de la televisión, y no tiene idea lo que está diciendo. Y lo que termina haciendo es confundir a las personas. Sí, usted no puede, que porque ya leyó 4 o 10 páginas de la Biblia, usted cree que usted ya puede dar un mensaje. No. El endemoniado eso quería. ¿Sabe qué quería? Irse con Jesús al ministerio. ¿Qué le dijo Jesús? No, vaya y dé su testimonio de lo que Dios hizo en su vida. Esa es la única responsabilidad que Dios le dejó a él. No le dijo vaya a enseñar, no le dijo vaya a predicar, dijo vaya y dé su testimonio, vaya y testifique lo que Dios ha hecho en su vida. Sí, muchos creen que a todos Dios lo llama a aportar la palabra. Eso no dice la Biblia. Espérese que sigamos los siguientes versículos. Dice que aunque todos tenemos diferentes miembros en el cuerpo, no todos tienen la misma función. No todos. Y ahí uno le empieza a preguntar, ¿son todos apóstoles? No, solo 12. De miles, de millones de millones, solo eran ¿qué? 12 los que llamó Jesús. Hoy en el tiempo hoy de los años 2000 hay miles de apóstoles, pero no fueron llamados por Jesús. ¿No? ¿Qué dijo Pablo? Yo como un abortivo. O sea, no tenía por qué haber sido llamado, dice Pablo, porque eran 12 y ya estaban completos. Pero con un abortivo como el último. Pero ¿sabe por qué Dios lo llamó como el último? Porque hubo uno que le traicionó. Y usted dice, pero
Judas fue reemplazado por otro, sí, pero ese no lo escogió Jesús. Ese lo escogieron los apóstoles. Jesús llamó directamente a Pablo. Entonces, usted y yo vamos a ser testigos si va a ser Pablo o va a ser el otro quien va a estar en su nombre en uno de los 12 muros de la gran ciudad. Y para que se dé cuenta por qué razón llamó a Pablo como el 12. Porque para mí él es el que va a aparecer su nombre en el muro de la ciudad, junto con los otros 11 apóstoles de Cristo. Y usted dirá, pero ¿por qué Dios permitió que escogieran al otro entonces? Dios no ha permitido Dios que usted tome las decisiones en su vida. Usted se puede ir a Dallas a vivir, aunque no sea la voluntad de Dios. Y usted se va y Dios se lo permite, ¿cierto o no? Claro. Pero Jesús no habló y dijo, este es el 12, este es el que va a reemplazar. No, ellos lo escogieron. Jesús viene y él sí llama a Pablo. Por eso Pablo testifica, yo, Pablo, aunque sinceramente dice él con humildad, no me lo merezco ser llamado apóstol. No me lo merezco. ¿Cómo me voy a comparar yo con los que llamó Jesús? Caminaron con Jesús, porque Pablo no caminó con Jesús, pero ellos caminaron. ¿Cómo voy a compararme yo? Pablo se miraba chiquitito comparado a Pedro. Pedro anduvo con Jesús, caminó con Jesús, comió con Jesús. Pero así es Dios. Él escoge a quien quiere y como Él ¿qué? Quiera. Y a otros dones de ¿qué? De sanidades por el mismo Espíritu. ¿Está claro esto? Ahora, para aquellos que me han hecho esta pregunta, la pregunta del millón, ¿está en efecto el don de sanidad el día de hoy? No. Así como no estuvo en efecto desde la segunda, tercera generación de profetas de la antigüedad. No estuvo en efecto, solamente estuvo en efecto con Elías y Eliseo. Así en el tiempo de hoy, desde el apóstol Pablo para acá, no está en efecto. Dios lo puede usar a usted para orar por alguien y ser sanado, pero no es porque usted tenga el don de ¿qué? Sanidad. Si usted lo tuviese, entonces toda su familia estuvieran sanos. Si usted lo tuviese. Amén. Entonces, ¿a qué nos lleva todo eso? Sabiendo que no podemos tener ese don de sanidad. A humillarnos, a buscar el rostro del Señor y buscar su voluntad en cualquier situación difícil. Dios todavía está vivo. Dios todavía tiene el poder. Por eso es que yo, conociendo ahora la palabra, yo no voy con un hombre cuando quiero un milagro. Yo voy ¿a quién? A Dios directamente, porque Él todavía tiene el poder. Dios todavía tiene el don. Dios todavía. Amén. Sí, uno de los viajes que hice yo a mi país, alguien me dijo, hay una hermana que tiene el don de sanidad. Y le digo yo, ¿cómo se llama? A la hermana tal y tal. Pero si esa hermana está enferma. Sí, yo la conocía, sabía quién era. Pero esa hermana está enferma. Pero mire cómo es la gente, por falta de conocimiento. Y eso es peligroso, atribuirle a alguien un don que no lo tiene. Eso es peligroso, porque fácilmente se puede terminar idolatrando a la persona. Imagínense, la persona le están atribuyendo el don de sanidad y va y la gente no sana. Mayormente si es gente impía que no conoce a Dios, va a hablar mal de quién. No de ella, sino de Dios. Y son personas que siempre van a guardar un rencor. ¿Por qué? Porque ella creyó, o la gente le atribuyó y ella se lo creyó que tenía el don de sanidad. Y y esa gente se vuelve famosa, porque las invitan en todos los lugares. Pero el milagro no sucede, la sanidad no sucede. Y después esa gente termina hablando mal de quién, de Dios. Porque mire, mucha gente no está interesada en la sanidad del alma.
no está interesado en su salvación. Si usted lee bien la Biblia, gran parte de los milagros que Jesús hizo con los enfermos, antes de sanarlos, primero ¿qué? Los salvaba. ¿Estoy mal o estoy diciendo la verdad? Porque era gente que estaba enferma, pero eran impíos. No conocían de Jesucristo, necesitaban la salvación. Y Jesús es un Dios de orden. ¿Cómo Dios va a impartir sanidad del cuerpo a alguien que no está interesado en Jesús? Es incoherente. La misma palabra dice que Jesús vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. No dice vino a buscar a ver quién estaba enfermo para sanarlo. No, fue el mismo Jesús que dijo. En Israel dijo, ¿cuántas viudas no había? Pero no vino a una de Israel, sino a una de afuera. ¿Cuántos enfermos no había en Israel? Pero Dios visitó a alguien enfermo que estaba fuera de Israel. Entonces, el mismo Jesús está diciendo. Y es que lo que nos cuesta entender es esto. Jesús y los apóstoles manifestaron toda esta clase de milagros simplemente para autenticar la era que ellos estaban dando inicio, para que en nadie quedase duda que lo que Jesús y los apóstoles estaban iniciando venía del Padre Celestial, venía del Dios de gloria. Eso no lo puede autenticar ninguna religión. Ninguna religión fuera de Cristo puede decir nuestra religión empezó con grandes prodigios y milagros, para autenticar que nuestra religión vino ¿de dónde? Porque para eso fue que Elías y Eliseo hicieron grandes milagros, para autenticar de que ellos eran los pioneros, los iniciadores de esa era profética que iban a anunciar lo que un día iba a ser el cumplimiento en Jesucristo, que iban a hacer para librarnos de la desgracia, la condenación, la miseria del pecado, etcétera, etcétera. Entonces, esa es una de las grandes razones por la cual Dios derrama esos grandes milagros en los pioneros, en los iniciadores, para que en las multitudes, no quedase duda de que todo eso venía ¿de dónde? De Dios. Ahora me voy a poner en lugar de ustedes. Pero pastor, ¿y por qué Dios no extiende ese tiempo? ¿Por qué Dios no lo extendió desde Pablo hasta acá y nos hubiera alcanzado a nosotros esa era de milagros? ¿Cuántos se han preguntado eso? ¿Por qué Dios no lo extendió para vivir en un tiempo como el de Elías y Eliseo, como un tiempo como el de los apóstoles y de Cristo? La historia misma lo dice, que Dios lo hizo por un tiempo nada más. Pero ¿sabe cuál es la otra razón más grande? Si usted lee los evangelios de Cristo, hubo un momento que Jesús se sintió usado. Hubo un momento que Jesús se sintió ¿qué? Usado. ¿Qué le dice a esa multitud? Ustedes no vienen detrás de mí porque yo soy el camino. Ustedes vienen detrás de mí porque quieren ver otro milagro. Quieren ver que multiplique el pan. Quieren ver a ver quién va a ser el siguiente ciego que va a abrir los ojos. Ustedes no vienen a mí porque están sedientos y hambrientos. Ustedes no vienen a mí porque yo soy el camino, porque yo soy el pastor de las ovejas. Ustedes no vienen a mí porque yo soy el único mediador entre Dios y los hombres. Ustedes no vienen a mí porque yo soy el que los puedo llevar a la eternidad, al cielo. Ustedes vienen porque un milagro más quieren ver. Ustedes vienen porque quieren ver una señal más. Pero ¿sabe qué les dijo Jesús? Ni milagro ni señal se le va a dar, solamente uno, la señal de Jonás. Los despidió sin hacer milagros. Solo le dijo, la única señal que les voy a dar es la señal de Jonás. ¿Qué es qué? Que el Hijo de Dios iba a estar 3 días, al igual que Jonás. Pero no les hizo milagros. Y si usted estudia el ministerio de Jesús en sus últimos meses,
Jesús ya no hizo milagros para las multitudes, porque ese no fue el propósito por el cual vino Jesús. Vino por una enfermedad más catastrófica. Vino Jesús por una enfermedad más desgarradora. Se lo voy a ilustrar para que lo entienda, porque hay muchos que no entienden, porque con un pedacito de que han leído quieren entenderlo todo. Es imposible de esa manera. Yo aún hace 10 años no hubiera podido explicar lo que estoy explicando ahorita. Se requiere mínimo unos 35 años de estudio de la palabra de Dios. Pero hace 10 años no lo hubiera podido explicar como lo estoy explicando ahorita. Necesitas que ir de aquí para allá, de allá para acá, y todavía te quedan ciertas dudas, y volver a leer y a estudiar y a analizar, ir anotando y volver a ir a este versículo y anotarlo y volver nuevamente y recapitularlo, hasta que en tu vida se hace toda una claridad del porqué de las cosas, del porqué Dios, del porqué aquí, del porqué allá, etcétera, etcétera. Es como la vida del ser humano. Mire, los que tienen ahorita 50, 60 años, ¿verdad que ven la vida ustedes diferente que cuando tenían 20 años? Por supuesto. Es el crecimiento. No crecimiento de estatura, el crecimiento de madurez como persona. Así es en el ministerio también. Por eso es peligroso enseñar cuando todavía no se está preparado. A Jesús le decían rabí porque él calificaba para ser maestro. Un maestro en los tiempos de Jesús no podía ser llamado maestro si no estudiaba mínimo 20 años la palabra de Dios para ser maestro. Pero Jesús en sus últimos años, en sus últimos meses, ella no hizo milagros de sanidad como las multitudes estaban acostumbradas a ver. En el apogeo donde él estuvo haciendo por día miles y miles y miles de milagros. Vea, Jesús ve las cosas tal y como son. Se lo voy a ilustrar. En una familia, un ejemplo de 5 personas, 2, el padre, la madre y 3 hijos, puede haber uno de los 2 enfermo. Pero ¿sabe algo? Ya sea que el padre o la madre esté enfermo o ella esté enferma, esa enfermedad no tiene impacto en cuanto a la felicidad, en cuanto al amor que puedan disfrutar de familia. No tiene impacto en cuanto los hijos puedan terminar en desgracia. Esta persona puede estar enferma, pero tiene a Dios en su corazón, tiene la sabiduría de Dios en su vida. Pueden disfrutar felicidad, pueden disfrutar en el amor, pueden crear buenos hijos. Las enfermedades naturales no tienen graves impactos como lo tiene la enfermedad del corazón. Vea, la enfermedad del corazón, cuando alguien no tiene a Dios en su corazón, cuando alguien no es salvo, esa persona puede disfrutar con su familia, puede disfrutar con su esposo, puede disfrutar con sus hijos, puede disfrutar con su esposa. Pero cuando muera, si muere sin Dios, todo lo que disfrutó, lo disfrutó no más de 100 años. Y le espera toda una eternidad de desgracia, de miseria, de condenación, de tormento. ¿Por 100,000 años o por cuánto dice la Biblia? Por siempre y para siempre. Eso es lo que Jesús vio que a nosotros nos cuesta mirar. Nos enfocamos en un malestar que es la enfermedad, que es un malestar temporal. Yo quisiera que Dios me sanara los ojos para no necesitar lentes, pero eso nunca se lo he pedido yo a Dios, porque veo que hay gente que está más necesitada que yo en cuanto a un milagro. Y 2,
Dios sabe si Dios saca lo mejor de mí con lentes o sin lentes. Dios sabe que si me sanara y ahora tengo lentes, ahora tengo ojos que ya no necesitan lentes, Dios sabe si tal vez me podría orgullecer por eso. Pero nunca me molesto, aún en las situaciones más duras de la vida. Solo digo: Señor, haz tu voluntad. Yo sé que tú me amas y tu voluntad es buena, agradable y perfecta. Y si es así, simplemente mi trabajo es que descansar en Él. Descansar. Y así es como uno ve la gloria de Dios. No por exigencia, no por demandas, sino porque aprendes a que Él es un buen Padre y Él desea lo mejor para ti. No me basta saber eso a mí. Si Él desea lo mejor para mí, Él va a saber lo que es mejor para mí. Mire, los hijos suyos, ¿verdad que los hijos piden un montón de cosas? Pero como usted sabe qué es lo mejor para ellos, usted no termina dándoles todo lo que ellos piden. ¿Es cierto o no es cierto? A no ser que usted sea alcahueto y le dé todo lo que ellos pidan. ¿Hay algún alcahueto aquí? Dios no es alcahueto. Yo sé que Dios no me da todo lo que yo quisiera que me diera. Pero sé que no me lo da no porque es malo. Él sabe lo que a mí me va a hacer bien y lo que a mí me va a hacer ¿qué? Daño. Es lo mismo que hace un padre. No se lo da a su hijo porque el padre sea malo o porque sea tacaño. No tiene nada que ver con eso. Uno de padre ya ha crecido, ya ha madurado y uno ya sabe lo que le va a hacer bien y lo que le va a hacer mal al hijo. Y no es por maldad, no es por tacañería, es porque uno ya ha avanzado en la vida, ya ha aprendido en la vida y sabe uno como padre lo que es bien y lo que no es mal. Y prefiere uno ver llorar a ese hijo a que después ese hijo se lamentara el resto de su vida por la desgracia que le viniera. Así es Dios con nosotros. Así es Dios. Obvio, nosotros quisiéramos un don de esos, pero no. Dios sabe qué es lo mejor. Dios nos prefiere que dependiendo de Él, a que tengamos un montón de gente dependiendo de nosotros. Imagínate, Denis, que tú tuvieras el don del apóstol Pedro de sanidad. Tú no durmieras. Si fueras íntegro, en la noche estuvieras llorando, porque tú discernieras que hay mucha gente que no está creyendo en el poder de Dios, sino en el poder que Dios te ha dado a ti. Y eso es lo que pasó con Jesús un día. Se sintió usado. Dice: ustedes no andan detrás de mí, andan detrás de los milagros. Eso es triste. Eso es triste. Dígame si no tenemos las mismas multitudes hoy en día. Se anuncia con gran propaganda, inversiones de miles, noche de milagros. Ahí está todo el mundo. Pero si se anuncia con el mismo cartel y la misma propaganda, noche de ayuno, noche de oración, y sabe lo irónico, que en esa oración usted tiene mejor probabilidad de ver la mano de Dios que en ese lugar donde están. Sí, hermano, porque si usted va a Dios de corazón, como fue un día Ezequías, póngase de pie. Si usted va a Dios de corazón, como un día Ezequías le dijo el profeta Isaías: prepara tu casa, porque ¿vas a qué? Vas a morir. ¿A cuánto le gustan las noticias tristes? A nadie, ¿verdad? Pero ¿sabe algo? Yo agradecer a Dios si Dios me avisara cuando me toque morir.
Mire, siempre usted puede ver las cosas de dos maneras. Usted cualquier noticia, usted la puede ver de dos maneras. Van a haber personas o multitudes que la van a ver como noticia triste, pero hay otros que la van a ver como algo agradable. Siempre, cada cosa tiene dos perspectivas. Tu vida es igual. Tú decides levantarte con buen ánimo o mal ánimo. Tú decides amanecer agradecido o amanecer ¿qué? Mal agradecido. Hay dos perspectivas. Tú decides cuál tienes o cuál agarras. Es lunes y está lloviendo. Usted puede decir: qué día tan feo hoy. O usted puede decir: Señor, gracias por la lluvia, porque muchos en África lo necesitan. Muchos agricultores en Centroamérica están esperando la lluvia desde ya. Los ríos están ahorita ¿qué? Secos. Usted de dos maneras puede ver las cosas de la vida. De dos maneras puede ver a Dios. Un Dios bueno, agradable, un Dios piadoso, un Dios misericordioso, un Dios amoroso, o un Dios en el cual usted está resentido porque no le ha contestado todavía su petición. Usted decide cómo lo ve. ¿Sabe cómo lo vio Job? A pesar de su situación, Job vio a Dios bendito. Dice: Jehová dio, Jehová quitó, bendito sea su nombre. Usted puede ver las cosas de la vida. Usted puede ver a su esposa de dos formas, dependiendo cómo esté su corazón, limpio o chueco, lleno de basura. Usted se puede levantar diciendo: wow, gracias a Dios por mi esposa, que la puedo ver el día de hoy. O usted se puede levantar también diciendo: y otra vez tú, te tengo que mirar otra vez. Siempre hay dos perspectivas en la vida, en el corazón del hombre, del ser humano. Usted decide, pero también, obvio, tiene que ver mucho con el corazón. Si usted tiene un corazón limpio, usted va a ver la vida de la manera correcta. Usted va a agradecer por ese anciano, su padre, que aunque tal vez ya no camine, pero usted tiene mucho que agradecerle a él. Usted no lo va a ver como un estorbo. Ya quisiera que se muriera ya. O lo puede ver: Señor, gracias por dármelo un día más. Gracias por poder apreciarlo, ver sus canas un día más. Usted que vino aquí al templo hoy, usted pudo ver la decisión de venir al templo de dos maneras. Ay, otra vez tengo que ir a la casa de Dios. O decir como David: Señor, yo sé que en el lugar santo no puedo entrar porque ahí solo los sacerdotes entran. En el lugar santísimo menos, porque solo el sumo sacerdote puede entrar. En el atrio, ahí puedo entrar yo, pero llega mucha gente y cuando yo he llegado ya no hay espacio. ¿Qué le dice David a Dios? Señor, permíteme, aunque sea en el portón, estar, pero poder ahí levantar mis manos y poder alabarte y poder glorificarte. Aunque sea en el portón, decía David, un rey, hermano, que tenía almacenes llenos de oro. Él sabía que el atrio iba a estar lleno de las personas que vivían más cerca y estaban ahí ya llenando el atrio del templo. Él sabía que iba a estar lleno. Aunque sea en el portón, que me permitan estar, pero quiero estar ahí en la casa de Dios, porque ahí donde Jehová envía bendición y vida eterna.
Dos perspectivas tú tenías para venir acá: o la correcta o la incorrecta, la positiva o la negativa, la agradable delante de Dios o la desagradable ante sus ojos. Cuando ves a tus hijos y no los ves obedientes como quisieras, ¿cuál es tu perspectiva hacia ellos? ¿Los menosprecias porque no son obedientes como tú eres? ¿O dices: Señor, yo sé que son rebeldes, pero mientras yo tenga vida, yo voy a seguir creyendo, yo voy a seguir orando, yo voy a seguir confiando que estos hijos no van a terminar, no van a morir rebeldes? Tu palabra dice: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. ¿Los ves con misericordia como Dios nos vio con misericordia? ¿Les extiendes su amor como Dios te extendió su amor? Dice: de tal manera amó Dios al mundo. De dos maneras podemos ver las cosas nosotros. El servicio a Dios aquí, tú lo puedes ver de dos maneras. Ay, ojalá que el pastor no se tarde mucho hoy predicando. O puedes verlo de esta manera: Señor, lo que tú me des, lo que tú me hables, lo que tú me enseñes, yo lo voy a recibir, porque toda buena dádiva viene del cielo, viene del Dios de las luces. Yo lo voy a recibir. Tal vez hoy tú estás como el patriarca Jacob y Dios te quiere tener un ratito más, un minuto más, porque Él quiere bendecirte. Él quiere marcar tu vida como lo hizo con Jacob. Pero el patriarca tuvo que esperar ¿qué? Un minuto más. Estuvo ahí hasta la madrugada. ¿Se recuerda a quién Dios hizo esperar también para hacerle un milagro? Su nombre empieza con P y termina con O. Pedro. Pedro ya estaba lavando sus redes para irse a su casa a descansar, porque toda la noche había estado desvelado tirando la red. No había agarrado pero ni un pupo, ni una pepesca. Ya estaba ahí lavando, contento, porque ya se iba a dormir, a descansar, aunque iba fracasado, frustrado, desvelado, todo lo que termina en ado. Y en eso aparece Jesús en su escena, como está apareciendo en alguno de ustedes el día de hoy, que tal vez ha estado acostumbrado a mirar las cosas solamente negativamente, y tu perspectiva siempre es la perspectiva más horrorosa. ¿Cuál era la perspectiva de Pedro en ese momento? Ya, la última lavada y me voy. Pero Dios tenía otro pensamiento. Quería entretener más a Pedro, quería que pasara más tiempo ahí. Y le dice Jesús a Pedro: Pedro, préstame tu barca. Al prestársela, tenía que quedarse ahí escuchando a Jesús predicar. Préstame tu barca. Y todos los ojos de la multitud ahí viendo, pues, y obvio, se vio presionado Pedro por la multitud. Si hubiera estado solito, le he dicho: mira, Jesús, mira, ven otro día, yo te la presto. Porque estaba desvelado, cansado. Pero la presión de los ojos de la multitud mirándolo a Pedro: necesitamos esa barca. Bueno, ahí está. Pero por dentro Pedro, me imagino, si no hubiera estado esta multitud, yo no se la presto.
Y Pedro ahí esperando a ver en qué momento terminará Jesús para irse a su casa. Y termina Jesús y le dice: Pedro, no te vas a ir todavía. ¿Cómo? ¿Por qué? Quiero que tires la red. Pero ¿cómo, maestro? Yo sé que tú eres especialista en predicar la palabra, pero el especialista de pesca soy yo. Yo ya tiré la red en todo lugar y no he agarrado nada. Se quiso pasar de listo ahí Pedro, poniendo en vergüenza a Jesús, como diciendo: aquí el especialista soy yo de pesca. Ya la tiré, le dijo, en todos lados y no he agarrado nada. Jesús no se sintió ofendido, porque el que tiene amor, ¿qué dice? No puede ser provocado. A ver, ¿qué dije, varones? El que tiene amor, aunque lo provoquen, no puede ser provocado. No cae en la incitación, porque está tan lleno de amor que está dispuesto a sobrepasar la falta, la infamia, esas palabras, la ofensa. Ahí prácticamente ofendió a Jesús, diciendo: mira, este no es tu business. El business tuyo es el de predicar, pero el business de la pesca, ese soy yo. El de la experiencia y la pesca soy yo, no tú. Por lo que yo sé, tú eres hijo de carpintero, esa es tu experiencia también. Pero la cuestión de pesca, la especialidad es mía. Pero a Jesús no le ofendió eso, porque el que vive en amor, ninguna ofensa lo debería provocar. ¿Le contestó Jesús en cuanto a la ofensa de Pedro? No. Vuelve y le dice a Jesús: tira la red. Tírala. Y Pedro, una vez más usando su inteligencia astuta: lo voy a hacer solo porque tú me dices. Pero si fuera por mí, no desperdicio mi tiempo. Y viene Pedro y la tira como diciéndole: mira, para que veas que aquí el especialista soy yo, que ya la tiré ahí donde me estás diciendo que la tire, y vas a ver que no voy a agarrar pero ni pepescas, ni tepocates. Y la tira. Y cuando él quiere jalarla, Dios mío, mire, yo aquí veo algo de Jesús. Veo aquí que si hubiera sido Jesús, no hago ni un milagro con Pedro. Lo veo negativo. Pero Jesús quería darle una enseñanza a Pedro. O sea, Jesús sobrepasó las ofensas, sobrepasó la vergüenza, porque para Jesús la lección que le iba a dar era más importante y más valiosa que la ofensa de Pedro hacia Jesús. Y ese milagro que sucede marca, como marcó la vida de Jacob, marca la vida de Pedro. ¿Qué aprendo yo aquí de esto? Las cosas que Dios ponga en tu corazón, nunca las veas de mala gana. Nunca las recibas. Y en un momento que Moisés hizo algo por Dios de mala gana, ¿se recuerda? Dios le dijo a Moisés: háblale a la roca. Y él de mala gana le pega a la roca. El milagro sucedió, pero ¿qué le dice Dios? No entrarás a la tierra prometida. ¿Cuál es el mensaje de hoy? Hermano, Pablo nos da el consejo: cualquiera sea mi situación, ya sea que esté enfermo, esté sano, tenga prosperidad o tenga escasez, yo he aprendido, dice, a vivir agradecido y contento,
porque sé que la voluntad de Dios es buena, es agradable y perfecta. Solo con el piano. Yo te agradezco por todo lo que has hecho, por todo lo que haces y todo lo que harás. Yo te agradezco por todo lo que has hecho, por todo lo que haces y todo lo que harás. Si hay una vida que quiera pasar aquí al altar y hablar con Dios, lo puede hacer mientras los músicos pasan y cantamos. Yo te agradezco por todo lo que has hecho, por todo lo que haces y todo lo que harás. Yo te agradezco por todo lo que has hecho, por todo lo que haces y todo lo que harás. Solamente agradézcale como hizo Pablo. Te agradezco. Pablo aprendió, nosotros tenemos que aprender por todo lo que haces, a estar contentos, a estar felices y agradecidos. Cualquiera sea la voluntad de Dios para nuestra vida, cualquiera sea la voluntad de Dios. He aprendido, dijo él. He aprendido a contentarme, así no tenga lo que quisiera tener. Sé que Dios está en control, pero también sé que su voluntad es buena, agradable y perfecta. Oremos, Padre, te damos gracias en esta perfecta hora por cada uno de tus hijos, Señor, que tuvo a bien estar el día de hoy en tu casa. Gracias por cada uno de ellos, Señor, que vino con su corazón dispuesto, vino con su corazón, Señor, agradecido. Entró a este templo con acción de gracias, aún a pesar de sus circunstancias, a pesar de sus necesidades, a pesar de sus peticiones, o a pesar tal vez de sus sufrimientos. Han venido, Señor, a agradecerte. Tal vez no ha contestado tu petición, pero ha contestado muchas otras, y muchas otras que ni siquiera le pediste.
Porque ninguno de ustedes tal vez pidió: Señor, quiero amanecer mañana domingo, pero Dios te lo concedió. Y ese es un milagro. Porque para el ser humano es más fácil morir que vivir. Y si vivimos, es un milagro de Dios. Es un milagro. Jesús dijo: ¿dónde están aquellos otros que yo sané? A muchos Dios hizo milagros esta semana. Tal vez no los que tú querías, porque un buen padre eso es lo que hace. Un buen padre recibe 3 pedidos, 3 peticiones de sus hijos, y no necesariamente las 3 le va a contestar. Y muchas veces no le contesta las 3, sino que le contesta, le da otra que es mejor que las 3 que pidió. Yo cuando era niño decía: Señor, ¿por qué me hiciste nacer muy delgado? Todos los demás tienen buen cuerpo y yo, mira, Señor, hasta se burlan de mí. Quería tener lo que otros tenían. Hablaba, como dice Pablo, lo que no entendía, ¿verdad? Y lo que no sabía. Pero ahora cuando estamos grandes entendemos, hermano, que todo tiene una razón. Imagínese si Dios me hubiera dado un cuerpo como el de los otros amigos, muchachos, tal vez estuviera ahorita en modelaje, pero en el mundo, en el pecado, en la desgracia, en la miseria. Por eso, si algo he aprendido de Dios es que nadie le gana a Él. No te va la respuesta cuando tú quisieras, te la da 20 años después, 30 años después. Cuesta esperar, pero vale la pena esperar. Porque cuando analizas la vida y ves hacia atrás, no te queda otra cosa que pedirle perdón a Dios y decirle: Señor, verdaderamente hablaba antes lo que no sabía. Te pedía eso, te pedía lo otro y ni sabía lo que estaba pidiendo. Y ahora cuando veo hacia atrás, 40 años hacia atrás, todos aquellos que tenían buen cuerpo y los cuales me humillaban, sus vidas, viven una vida triste, una vida en desgracia. Algunos de ellos, cuando me ven, bajan su mirada hacia abajo, porque se recuerdan a veces las maldades que me hacían, las burlas que me hacían. Pero ahora regresamos como regresó José. Yo no traigo nada en mi corazón, al contrario, traigo mucho agradecimiento, porque todo lo malo que me ocurrió en la vida, todas las burlas que me hicieron, todos los desprecios que recibí, Dios lo cambió para bien. Y todo lo que cambió para bien ahora es para su honra, ahora es para su gloria. Y testificaré hasta el último día de mi vida que todo lo que Dios permite es para nuestro bien. Es para nuestro bien. Vamos a orar para despedirnos. Padre, te damos gracias. Gracias, 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 gracias por habernos dado el privilegio, Señor, de amanecer vivos el día de hoy. Gracias por cada varón, cada dama, cada joven, cada señorita, cada niño, cada niña, cada bebé recién nacido y aquellos que están por nacer. Sean bendecidos, Señor. Cada niño que está allá en su clase bíblica, Señor, cada maestro, cada maestra que le está dando clases, Señor, sean benditos, Señor. Cada ujier que está allá en las calles, en los parqueos, en los pasillos, Señor, sean bendecidos, Señor. Cada muchacho, cada señorita que está ahí, Señor, en los controles de televisión y de audio, Señor, sean benditos. Cada
varón, cada dama que está aquí adentro del templo, Señor, sean benditos, Señor, por tu nombre. Todo tu pueblo que te ama sea bendito en esta hora, Señor, y sean sus peticiones contestadas, como dice tu palabra, conforme tus riquezas en gloria. Pero todo debe y tiene que ser para tu honra y para tu gloria. Gracias por este refrigerio que nos has dado, Señor mi Dios. Gracias por lo que estás haciendo. Gracias por lo que seguirás haciendo. Señor, usa cada una de sus vidas, de cada varón, cada dama que está en este lugar. Usa sus vidas donde quiera que ellos abran su boca para testificar, para hablar de ti, Señor. Sean usados para tu honra y para tu gloria. Pon palabras en sus bocas, Señor, cuando ellos han de hablar de tus maravillas y de lo que tú eres, Señor. Que por el ejemplo y el testimonio de ellos, muchas almas vengan a tu conocimiento, Señor. ¿Cómo lo sabrán, dice la Biblia, si no hay nadie quien les diga? Ellos serán los portavoces, Señor, de sus compañeros de trabajo, de sus vecinos, Padre Celestial. Que ellos sean un testimonio vivo, como la samaritana, Señor, que por su palabra muchos de Samaria conocieron a Jesús. Despídenos en paz, despídenos en bendición, Señor. A ti, oh Dios, y solamente a ti sea la honra y la gloria por los siglos de los siglos. Amén, amén y amén.